Hola, bienvenidos. Este es el tercer video en el cual vamos a hablar sobre transformadores. Sí, esos transformadores que ustedes los encuentran en el tendido eléctrico, ¿verdad? Deben de tener muy en cuenta la diferencia entre un transformador elevador y un transformador reductor. En un transformador elevador existe mayor número de vueltas o espiras en su bobina secundaria que en la bobina primaria. Al contrario, cuando hablamos de un transformador reductor, hay un mayor número de vueltas o espiras en la bobina primaria que en la secundaria. En el ejemplo 3 nos dice, un transformador elevador tiene 400 espiras o vueltas en su bobina secundaria y solo 100 espiras en la primaria. Determinar el valor del voltaje de salida si a la bobina primaria se le aplica un voltaje alterno igual a 120 voltios. Paso número 1, escribir los datos. ¿Cuáles datos nos dan? El número de vueltas o el número de espiras que se simboliza por la N1 del voltaje de la bobina primaria, perdón, que equivale a 100. ¿Qué otros datos nos dan? Pues nos está dando el número de vueltas de la bobina secundaria que equivale a 100 espiras o 100 vueltas. Y el otro dato es el voltaje aplicado en la bobina primaria, que se simboliza por la V1, que equivale a 120 voltios. ¿Y qué nos está preguntando? Pues nos está preguntando el voltaje de salida o el voltaje de la bobina secundaria. Esa es nuestra incógnita. Paso número 2 es la fórmula. La fórmula es esta. Voltaje 2 entre voltaje 1 es igual al número de vueltas 2 entre el número de vueltas 1. O, dicho de otra manera, voltaje de la bobina secundaria entre el voltaje de la bobina primaria es igual al número de espiras de la bobina secundaria entre el número de vueltas o espiras de la bobina primaria. Paso número 3, despeje. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando es el voltaje 2. Andamos buscando eso. Entonces hay que dejarla sola. Hay que trasladar este V1 hacia el otro lado. Si acá está dividiendo, ¿a qué va a pasar al otro lado? Claro, va a pasar a multiplicar. Y nos queda esta fórmula, donde ya el voltaje 2 lo tenemos totalmente solo. Por lo que ya podemos sustituir y operar. Entonces voltaje 2 va a ser igual a N2, que equivale a 400, por B1, que equivale a 120, entre N1, que equivale a 100. Ya sustituido nos queda así. ¿Cuál es el siguiente paso? Es multiplicar 400 por 120 voltios, nos da 48.000 voltios. Esto lo dividimos entre 100 y nos da un valor de 480 voltios. Si se fijan, cuando hablamos de un transformador elevador, pasó de 120 voltios a un voltaje de salida de 480 voltios. Existe una elevación o un aumento, de ahí su nombre. Además, les quiero pedir que modifiquen algo en su libro, específicamente en la página 107, ejemplo 8. Acá les habla, sí les quiero dejar claro un poco sobre lo que se trata el efecto de Joule. El efecto de Joule es el calentamiento de un material o de un equipo por el movimiento de electrones. Cuando acá le dice que no hay efecto de Joule en la bobina, le está diciendo que no existe un calentamiento de estas. Pero ahora les voy a explicar lo que deben de modificar. Deben modificar específicamente esta fórmula, donde acá han colocado el voltaje de la bobina primaria arriba y el voltaje
de la bobina secundaria abajo, siendo lo correcto esto, voltaje de la bobina secundaria arriba y el voltaje 1 abajo. Y les quedaría la fórmula así. Ahora, acá les dejo los ejercicios que deben de realizar en su cuaderno.